tratar de entender. Acá tenemos la glicólisis, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? En que tenemos la glucosa, vamos a invertir acá 2 moléculas de ATP al comienzo. Luego ¿se acuerdan que esa hexosa se parte en dos? ¿Verdad? En dos triosas. En dos triosas, ¿verdad? Entonces, acá están las rutas de las dos triosas, ¿verdad? Una es el glicaldehído 3-fosfato y la otra es la Ya, esa hidroxiacetona se va a transformar a glicaldehído 3-fosfato. Entonces, acá tenemos dos glicaldehído 3-fosfato. Entonces, esos dos glicaldehído 3-fosfato van a generar dos moléculas de NAD reducido que se van a la respiración celular. Y más abajo van a generar dos ATPs cada una, ¿verdad? Y una molécula de piruvato. Ese es el resumen de la glicólisis. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurre la glicólisis? En todos los tejidos. Todos los tejidos. ¿Qué más? ¿En qué parte de la célula ocurre la glicólisis? En el citosol, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué produce el NAT? Que se va a la cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad? Ahora, este NAT, para ser reoxidado, requiere NAT oxidado, sería, ¿no? Y produce ATP. Este es el resumen de la glicólisis. Listo, eso profundícenlo, por favor. Ahora, esto es una ruta muy importante, por lo tanto, tiene que ser altamente regulada. Hay 3 puntos de control de regulación de la glicólisis. Exoquinasa, a nivel de la fosfofructoquinasa 1 y a través de la piruvatoquinasa. Fácil, ¿verdad? De acá probablemente salen las preguntas de examen. A su vez, su compañera Boyo preguntó, a su vez la fosfofructoquinasa 1 puede ser regulada de manera positiva y de manera negativa. Positiva verde, negativo rojo. Positiva un más, rojo un menos. ¿Cómo se regula de manera positiva? Usualmente, cuando un individuo está bien alimentado. Cuando está bien alimentado, ¿qué tenemos en el cuerpo? ATP. Entonces, el ATP inhibe esta enzima, ¿se acuerdan? Listo. Entonces, en un individuo adecuadamente alimentado, ¿qué hay? Ingestión de glucosa, se come su pancito, tenemos azúcar en sangre, ¿verdad? Se genera la insulina, ¿verdad? Se activa la proteína fosfatasa, ¿verdad? Y hay un elevado nivel de fructosa 2,6-bifosfato, ¿verdad? Listo. Entonces, por otro lado, la regulación negativa en un individuo en ayunas, ¿verdad? ¿Qué hay en un individuo en ayunas? Baja glucosa en sangre, hay liberación de glucagón, que tiene el efecto opuesto a la insulina, generación de AMP, ¿verdad? Hay elevada actividad de la proteína quinasa y hay bajos niveles de la fructosa 2,6-fosfato, ¿verdad? Entonces eso regula de manera negativa la enzima. De manera positiva y negativa es la 2,6-fosfato, la fructosa 2. Correcto, es la única según este esquema. Listo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué viene después del piruvato? Probablemente otras rutas metabólicas, ¿verdad? Este piruvato puede seguir el metabolismo anaerobio, ¿verdad? Perdón, el metabolismo anaerobio, ¿verdad? Este piruvato se transforma en acetilcoenzima A, sigue el ciclo de Krebs. Este acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs pierde los carbonos, genera CO2 y genera ATP. Este es el objetivo del ciclo de Krebs, en resumen. Se le llama descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque pierde carbonos a través de CO2 y eso genera ATP. ¿Qué más? O también puede seguir un metabolismo anaerobio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no requiere oxígeno. ¿En qué consiste esto? Como lo hemos explicado, este piruvato pasa al lactato, ¿verdad? Y ese lactato es una fuente de energía. ¿En dónde pasa eso? En células, en eritrocitos que carecen de mitocondrias o en músculos en condiciones de ejercicio intenso, sin oxígeno, ¿verdad? Ahora, cuando hay una patología a este nivel o cuando se exacerba eso mucho puede terminar en acidosis láctica, ¿verdad? Y en levaduras y en otros organismos este piruvato puede pasar a etanol y CO2. ¿Listo? Entonces, este es el concepto. Ahora, la piruvatoquinasa, ¿cuándo viene la patología? A veces hay una mutación en la piruvatoquinasa. Por lo tanto, esa mutación, ¿qué va a hacer?
va a hacer que se altere la estructura primaria de la proteína. Como se altera la estructura primaria de la proteína, se va a alterar su folding, su plegamiento, va a cambiar su forma. Y como esta proteína va a tener una forma anormal, no va a trabajar bien, no va a trabajar la piruvato quinasa adecuadamente, y eso va a llevar a una deficiencia parcial o total en la actividad de la piruvato quinasa, y eso termina en anemia hemolítica, ¿verdad? ¿Qué es anemia hemolítica? Cuando los eritrocitos se rompen, ¿verdad? De repente por estrés oxidativo, falla de ATP, ¿sí? Entonces es un poquito, nos hemos adelantado a la patología. Eso de repente lo pueden explicar un poquito más en los seminarios si desean. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es el resumen, ¿sí? Revisen por favor bien la regulación, ¿verdad? ¿Cuándo es una regulación positiva o negativa? Entonces, esta fosfofructoquinasa se controla de manera positiva en un alimento, en una persona adecuadamente alimentada. A ver, revisen esto bien, por favor. ¿Listo? Muy bien, ese es el resumen. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos vamos al siguiente tema.